llave para la taxonomía de suelos. Es una edición del 2006, creo que hay una más nueva de 2014. Y aquí en la página 31 de esta llave están las definiciones, o mejor dicho, los requisitos para clasificar los suelos dentro de un orden. ¿Sí? Aquí les dice, por ejemplo, clave para determinar los órdenes del suelo. Entonces, ustedes entran con el horizonte que han determinado, viendo cuál de estos órdenes que están listados aquí puede ser. Gelisoles no son. El próximo que dice son histosoles. Al no tener los horizontes diagnósticos que necesitamos para clasificar esos suelos, vamos descartando. Andisoles tampoco, porque no tienen propiedades ándicas. Oxisoles tampoco, porque no tiene un horizonte óxico. Vertisol tampoco, porque no tienen textura arcillosa. ¿Qué más? Aridisol tampoco, porque no tiene un horizonte ócrico. No tiene un régimen arídico, ¿sí? Fíjense qué régimen dice el suelo, el que nosotros estamos trabajando. ¿Qué régimen hídrico tiene? Ahí lo tienen descrito ustedes, debajo de la descripción de campo. El ústico. Bien, tiene un régimen de humedad ústico, ¿sí? Bien. Tendría que Entonces, empezar con ust, ¿que no, profe? no, El, a ver, el yo lo que subgrupo. quería marcar es que los aridisoles necesitan tener un régimen arídico, ¿sí? No, porque fíjense que tiene un horizonte mólico, ¿sí? Entonces, ya nosotros de entrada hemos dicho que tiene molisol. Simplemente yo le estoy explicando cómo se hace para buscar dentro de los órdenes del suelo, ¿sí? ¿Qué más? Ultisol tampoco, porque no tiene un horizonte cándico. Llegamos aquí a los molisoles. Fíjense que les pide que tenga un horizonte mólico, ¿sí? Un epipedón mólico. ¿Están viendo en la pantalla? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Entonces, una vez que perdón, lo clasificamos dentro de los molisoles, nos dice que para determinar el suborden vamos a la página 191. ¿Sí? Aquí sí vamos a necesitar, sí o sí, ya el régimen de humedad. ¿Sí? Dijimos que era ústico. Entonces nos vamos a la página 191. Profe, ese compendio está subido ahí en el mole. Sí, también está subido. Ah, bien, Y bien. también está en internet, si ustedes lo buscan como la llave de la taxonomía del suelo, también lo van a encontrar. Nos vamos a la página 101 y aquí están descritos los suelos del orden molisol. ¿Sí? Les dice clave para determinar los subórdenes. El primer molisol que les menciono son los alboles. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser el perfil del suelo para ser un albol? Tiene que tener un horizonte álbico. ¿Sí? No es nuestro caso porque nosotros no tenemos horizonte álbico. ¿Qué es lo que hemos determinado nosotros? Solamente un amólico. ¿Sí? El AC dijimos que no lo íbamos a utilizar porque tiene propiedades del material original. Entonces, volviendo a la llave, no es un albol, ¿sí? Seguimos viendo la descripción del siguiente. El otro suelo nos dice que puede ser un aquol. Tampoco es un aquol porque no tenemos dentro de la descripción que nos diga que tenemos un nivel freático dentro del perfil del suelo. Seguimos con el próximo. Un rendol tampoco es porque no, el material original que tiene no es a partir de carbonato de calcio. ¿Sí? Gelol tampoco porque no tenemos horizontes congelados. Crioles tampoco. Ceroles tampoco porque no es este el régimen de humedad. Y llegamos a los ustoles. ¿Sí? Ustedes recuerden, como bien dijeron hace rato, que tenían un régimen de humedad ústico. ¿Sí?
¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces lo hemos clasificado a nivel de suborden como un ustol, o sea, un molisol que tiene un régimen de humedad ústico. ¿Mm? Aquí para clasificar a nivel de gran grupo nos dice que vamos a la página 209. Entonces ponemos página 209. Aquí están los ustoles. Vamos a clasificar a nivel de gran grupo. ¿Sí? Dice clave para clasificar a nivel de gran grupo. ¿Mm? El primero que tenemos es un durustol. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que tener un duricrust, o una capa endurecida por sílice. ¿Mm? Un duripan también puede ser. ¿Sí? Entonces no es un durustol porque no tenemos esa capa. Tampoco es un natrustol porque no tenemos un horizonte nátrico. ¿Sí? Deberíamos tener un horizonte BTN. ¿Sí? Para que sea un horizonte nátrico. Tampoco es un calciustol porque no tenemos horizonte cálcico. ¿Mm? Tampoco es un paleustol porque no tenemos horizonte argílico. Tampoco es argiustol. Y los que nos quedan son vermustol, que tiene una intensa actividad de lombrices en el horizonte superficial. Tampoco nos dice nada. Y el último que nos queda es un aplustol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un suelo que tenga un horizonte poco desarrollado. ¿Sí? Un horizonte superficial mólico, muy poco desarrollado. ¿Mm? Y hasta ahí no más llegamos porque no tenemos ya más información para clasificar a nivel de subgrupo, familia y de serie. ¿Mm? ¿Se entiende entonces cuál es más o menos la metodología? Sí, profe. ¿Quieren que hagamos un hito más? Ustedes tienen 3 suelos ahí para clasificar. Sí, ¿Prefieren hacerlo ustedes? Una más, profe. bonito, ¿va? Bueno, después tenemos también el suelo, la trampa. ¿Sí? Este suelo, la trampa de la zona del Valle de Sianca, ¿sí? Está en el pie de monte de la Sierra del Gallo. O sea, son los cerros que están hacia el este de Güemes. ¿Mm? Para que se ubiquen un poquito. Aquí le da la descripción del perfil del suelo. También les da el régimen de humedad o el régimen hídrico. Le dice que es rústico. Y tienen también los análisis de laboratorio. ¿Sí? Entonces tenemos que igual que en el caso anterior tenemos un horizonte A1, tenemos otro horizonte AC y tenemos horizontes o capas C, C1 y C2. Otra vez tenemos el mismo caso el horizonte AC, que en este caso le dice que es masivo con tendencia a bloques subangulares. ¿Mm? Por lo tanto, tampoco no lo vamos a tomar para clasificarlo como un horizonte diagnóstico. Entonces, el único que vamos a tomar como diagnóstico es el horizonte superficial. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Cómo, profe? ¿Por qué tomamos únicamente el de arriba? ¿Cuáles son los horizontes diagnósticos que nosotros podríamos tener? Los horizontes superficiales y los subsuperficiales, ¿sí? En general, los horizontes superficiales van a ser los A y los subsuperficiales van a ser los B, salvo el caso del horizonte aluvial, que se le considera también como subsuperficial, como un horizonte álvico. ¿Mm? En este caso no tenemos horizontes B, tenemos un AC, pero los AC, ¿qué pasa? Tienen muchas características del material original. Por lo tanto, los procesos pedogenéticos no lo han transformado totalmente en un horizonte B, ¿sí? O en un horizonte A. Entonces, no lo vamos a tomar para clasificar. ¿Por qué? Porque prácticamente es material original, no es parte del solum. Recuerden que siempre son los horizontes del solum los que ustedes clasifican como horizontes diagnósticos. ¿Sí?
entiende? Entonces, en este caso, trabajamos únicamente con el horizonte A1. Claro, exactamente, con el horizonte A1. Perfecto, gracias, profe. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene este horizonte. Volvemos otra vez a la tablita que nosotros tenemos para clasificar los horizontes, ¿sí? Profe, Esto pero también, si dice que tiene estructura con bloques, ¿no sería que hay acumulación de arcilla? No puedo determinar yo decir que ya hubo una argilovisión. pero vos fíjate que dice, el horizonte AC te dice que es masivo, ¿sí? Ah, claro. Con tendencia a bloques subangulares. ¿Mm? En realidad te está diciendo que en algunos lugares puede ser que tenga formado bloques, pero la mayoría del horizonte es masivo. ¿Se entiende qué estamos diciendo? Sí, sí, profe. Bien. Entonces volvemos a la tablita esta que nosotros utilizábamos, que en realidad esto es un resumen de lo que está en la taxonomía del suelo, ¿sí? Si ustedes van aquí adelante, se van a encontrar con la descripción de los horizontes diagnósticos, ¿sí? Aquí arriba. Pero está un poquito más confusa, es un poco más difícil determinarlo. Por eso yo lo que les hice fue un resumen para que tengan más rápidamente, les cueste menos tratar de clasificar los horizontes. ¿Sí? Fíjense, aquí están las definiciones de los horizontes. Horizonte argílico, horizonte cálcico, y si se van más arriba van a encontrar la del mólico también. ¿Sí? Aquí están las características del mólico. ¿Ve? Les habla del color, les habla de el espesor, le dice que tienen que tomar los primeros 18 centímetros. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos en la tabla también está descrito aquí en la llave. ¿Sí? Bien. Volvamos a la tabla que está más sencillo. Nos pide las propiedades de espesor para clasificarlo como mólico. Otra vez vamos a entrar por el horizonte mólico. Nos da tres posibilidades de espesor. Nos dice que si el horizonte se apoya sobre roca, tiene que tener 10 centímetros. Veamos a ver si se apoya sobre roca. No se apoya sobre roca porque tiene un AC, un C1 y por debajo un C2. Después, otra posibilidad nos dice, si el solum tiene más de 75 centímetros, el horizonte o el epipedón tiene que tener más de 20 centímetros. Veamos a ver cuánto tiene el solum. ¿Cuánto decía? 75 centímetros. Profe, y en ese caso, el A más el AC estaría, o sea, lo tengo que contar los dos, digamos. Me calzaría justo en eso, digamos. Tengo 42 centímetros hasta el AC. No, pero vos fíjate que te dice que si, a ver, volvamos a leer otra vez. Te está diciendo que si el solum tiene 75 centímetros, el horizonte debería tener más de 20. ¿Se entiende? Entonces veamos a ver cuál es el espesor del solum. Como bien vos decís, ¿cuál es el solum? Los horizontes A1 y AC. Pero fíjate que tiene 31 centímetros el AC, no llega a más de 31 centímetros. Ah, yo pensé que el solum era contando todo, digamos, o sea, C1, C2, AC y A1. ¿Sí? A ver, otra vez, ¿cuál es la definición de solum que han visto ustedes en el perfil del suelo? ¿Qué horizontes forman parte del solum? El A, el E y el B sería nada más, ¿no? Exactamente. En este caso consideramos el AC, ¿por qué? Porque han actuado algo los procesos formadores, ¿sí? Pero a partir del C1 ya no, porque son todos masivos. Fíjense, ya no tienen estructura, ¿sí? Entonces, no tiene los 75 centímetros que nos pide porque el AC llega hasta 31. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, se entiende. Bien. Veamos a ver si estamos dentro de la tercera posibilidad. Dice, si el solum tiene menos de 75 centímetros, el horizonte tiene que tener la tercera parte del solum. Puede ser este el caso, veamos a ver. Perdón. Veamos el trabajo práctico. El solum tiene menos, tiene 31. Dividido 3, ¿cuánto sería? Sería 25, tiene más, digamos. 31 dividido 3 serían 10 centímetros, más o menos, un poquito más de 10. 10,3.
Ah, 10,3, es verdad. Perdón, 10,3. Entonces le dice que tiene que tener por lo menos la tercera parte. Entonces podría ser, ¿sí? En función del espesor, podríamos entrar con este espesor, ¿sí? ¿Por qué? Profe, tiene que entrar clavado, digamos, en el 10,3 o... No, puede tener mucho más. Si tiene mucho más, mejor. A ver, porque entonces si entra, pues como mólico que no. Claro, el espesor nos da. Veamos a ver el color, ¿sí? Que es la otra propiedad que nos pide. Nos dice que el valor en seco tiene que ser menor o igual a 5,5. Veamos a ver cuál es el valor en seco. Este es el W, 5IR, el valor es 6. Entonces ya no nos da el color, es más alto, ¿sí? Al no darnos el color, ya no podemos clasificarlo como mólico, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la otra posibilidad? Que lo clasifiquemos como úmbrico, pero las propiedades son idénticas a las del mólico. Lo que varía para el úmbrico es el porcentaje de saturación en base. Al no darnos el color, tampoco podemos clasificarlo como mólico. Ístico tampoco, porque son los horizontes orgánicos. Antrópico tampoco. Tenemos que fijarnos en el porcentaje en la cantidad de pentóxido de fósforo. Plágeno tampoco va a ser, son horizontes que no tenemos nosotros. ¿Y cuál es el único que nos queda? El ócrico. Fíjense que estos en realidad son los únicos horizontes que tenemos nosotros en el suelo de la provincia. Si no es mólico, puede que exista en algún lugar algún úmbrico, que es raro, y si no, directamente van a ser ócrico. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. ¿Por qué son ócricos la mayoría de los suelos de nuestra provincia? Porque tenemos todos climas subhúmedos, semiáridos, con relativamente poco aporte de materia orgánica, sobre todo en estos valles intermontanos, el Valle Calchaquí, el Valle del Cianca, el Valle del Lerma, ¿sí? En el umbral del Chaco puede que encontremos algún mólico. ¿Por qué? Porque hay más aporte de materia orgánica. Y puede ser que en algún lugar de la yunga encontremos algún horizonte úmbrico. ¿Se entiende? ¿Por qué eso? Porque el horizonte úmbrico tiene un poquito más lavada las bases. Bueno, entonces determinamos que el horizonte superficial es ócrico. Le dice demasiado somero o demasiado claro. Ese sería el caso nuestro. La verdad que también es bastante somero porque tiene 11 centímetros y tiene un color muy claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hemos clasificado este horizonte superficial y decimos que es un horizonte ócrico. ¿Sí? Vamos a tratar de clasificarlo ahora a nivel de suborden. Fíjense, este les dice que tiene un régimen hídrico ústico. ¿Sí? Vamos a ver, primero clasificarlo a nivel de orden. ¿Mm? Para clasificar a nivel de orden, nos vamos a la página 31 de la llave de la taxonomía de suelos. ¿Sí? En la página 31 están las claves para los órdenes del suelo. No va a ser un suelo del orden gelisol, ¿por qué? Porque no tenemos horizontes congelados, ¿sí? O no tenemos lo que se llama también un permafrost. Sigamos con el próximo orden. Tampoco va a ser un histosol porque no tenemos un horizonte orgánico. Seguimos con el próximo orden, ¿sí?
Tampoco va a ser un espodosol. Estos no son suelos que tengamos en nuestra provincia, porque debiéramos tener un horizonte espódico para clasificarlo dentro de los espodosoles. Tampoco va a ser un suelo del orden andisol, porque no tenemos un horizonte melánico, ¿sí? Tampoco un oxisol, porque no tenemos el horizonte óxico. Tampoco va a ser un suelo vertisol, a pesar de que tenemos un horizonte ócrico, ¿sí? Pero fíjense en la textura que tenemos en el suelo nosotros. Nosotros tenemos una textura areno-franco. Para hacer un vertisol, ¿qué textura debiéramos tener? Arcillosa. Bien, una textura arcillosa, exactamente. ¿Sí? Fíjense que les habla de presencia de cuñas, ¿sí? Agregados en cuña. Y seguramente les define por ahí también que tienen un alto porcentaje de arcilla. Grietas también. Seguimos con el próximo orden entonces. Aquí también tenemos un epipedio nócrico dentro de los aridisoles. Pero fíjense que aquí en la descripción del suelo que tienen ustedes les dice que tiene un régimen de humedad ústico. ¿Podrá estar dentro de los aridisoles? No, ¿Sí o no? no, no. Claro, seguramente que no, porque es otro régimen de humedad muy diferente, ¿sí? Tampoco es un aridisol entonces, ¿sí? A pesar de que tiene ócrico. Seguimos con el próximo, nos menciona los ultisoles. Para que sea un ultisol debiéramos tener un horizonte cándico o argílico con caulinita. Tampoco es un ultisol. Seguimos con el próximo, es un molisol. Tampoco es un molisol porque no tenemos un horizonte mólico, ¿sí? Después siguen los alfisoles. Tampoco es un alfisol porque no tenemos un horizonte argílico. Seguimos con el próximo orden que nos menciona un inceptisol. ¿Qué nos pide para que sea un inceptisol? Nos dice que podemos tener, o mejor dicho, que debiéramos tener un horizonte cámbico. Tampoco tenemos el cámbico, por lo tanto no es un inceptisol. ¿Y cuál es el único suelo que nos queda? Un suelo del orden entisol. ¿Sí? Sí. Entonces ya hemos clasificado el orden al que pertenece este suelo, la trampa. ¿Sí? Fíjense que son suelos de poco desarrollo. Tiene el horizonte superficial poco espesor, apenas tiene estructura, y desde las capas AC para abajo son todos masivos. No tienen estructura y tienen una textura muy gruesa, areno franco. ¿Sí? Todos son areno franco. Entonces, bien, podemos clasificarlo dentro de los entisoles. Ahora, si queremos clasificar a nivel de suborden, los entisoles dijimos que no usan el régimen de humedad. La guía nos manda a la página 123. ¿Sí? Entonces, ponemos en la página 123. Vamos a ver dentro de los entisoles, entonces, cómo clasificamos a nivel de suborden. ¿Sí? ¿Cuál es el primer suborden que nos menciona? El de los acuentes. La descripción del suelo no nos dice nada de que tengamos un nivel freático dentro del perfil del suelo. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos con el próximo. ¿Cuál es el próximo suborden?
el de los arentes, ¿sí? Los arentes son entisoles que tienen el horizonte superficial modificado por Lagrange, ¿sí? Tampoco nos habla nada que esté modificado, ¿sí? Después tenemos los samentes. Para hacer un samente debiéramos tener dice más de un 35% de fragmento de roca o una textura gruesa, arenosa. Este tiene una textura areno-franco, nuestro horizonte, ¿sí? El otro que sigue son los fluentes, ¿sí? Entonces aquí podríamos clasificarlo dentro de los fluentes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un fluente y un hortente, los hortentes son los más comunes de los entisoles. Los fluentes tienen características de depósitos fluviales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se depositó las distintas capas que formaban este perfil del suelo, van a tener cantidades de materia orgánica muy variables, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el porcentaje de carbono orgánico, el horizonte superficial tiene 0,3%, la capa C también tiene 0,3%, la capa C1 tiene 0,2%, ¿sí? Y la capa C2 tiene 0,1%. En realidad aquí vemos que va disminuyendo, ¿sí? De superficie hacia profundidad. Entonces, en realidad, al ser la disminución hacia abajo de materia orgánica, o en este caso el porcentaje de carbono orgánico, yo me equivoqué y debiera ir entre los hortentes, ¿sí? Fluente sería si variaría mucho. Por ejemplo, si en el horizonte superficial tuviéramos 0,5, en el AC, por ejemplo, 0,8, en el C1, 0,3 y en el C2, 0,5, ¿sí? Profe, ¿no podría ir también dentro de los amén por la textura? Pero para eso debiera tener más de un 80%, 90% de textura arenosa, ¿sí? El suelo Cafayate, por ejemplo, es un samente que tiene un 80 o un 90% de textura arenosa. Fijémonos a ver cuál es la textura de este suelo. Le dice que tiene de arcilla 4, de limo 14 y de arena 80. Podría ser también un areno franco, ¿sí? Yo pienso que los samentes tienen en realidad un 90%, ¿sí? De arena. Como les decía, parecido al suelo Cafayate, ¿sí? Bien. Entonces yo lo pondría dentro de los hortentes, ¿sí? Que son los más comunes de los entisoles. ¿Mm? Y después nos piden que pasemos a la página 133 para determinar el gran grupo, ¿sí? Vamos a la página 133. Aquí están los hortentes. Para clasificarnos a nivel de gran grupo. El primero que nos menciona no es porque no tiene horizontes congelados. El segundo tampoco porque no tiene características críicas. Torre hortente tampoco porque no es el régimen de humedad. El nuestro es ústico. Ser hortente tampoco. Y llegamos a los ust-hortentes, ¿sí? Y a partir de allí ya no podemos seguir más porque no tenemos más propiedades para seguirlo clasificando a nivel de subgrupo, de familia y de serie. En realidad está clasificado a nivel de serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen aquí el nombre del suelo, que es el suelo, la trampa, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la otra información para clasificar a nivel de familia.
subgrupo y familia. Bueno, esa es más o menos entonces la metodología, ¿sí? Utilizando la llave para los horizontes diagnósticos y después entrar la llave para determinar dentro de qué orden se lo puede clasificar, de qué nivel de suborden y qué nivel de gran grupo, ¿sí? Disculpe, profe, dentro de gran grupo, ¿cómo lo clasificábamos? O sea, ¿qué clasificación le habíamos dado? Dijimos que tiene Hurtos. un régimen de humedad hústico, por lo tanto va a ser un husto hortente. Fíjense que en los entisoles el régimen de humedad va a nivel de gran grupo, ¿sí? No va a nivel de suborden. Es lo que hablábamos ayer. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Recuerden que yo les mostré una tablita donde están clasificados los suelos a nivel de orden, suborden y gran grupo, ¿sí? ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profe. Por ejemplo, los alfisoles utilizan el régimen de humedad a nivel de suborden. Andisoles también. Los aridisoles, ¿a qué nivel utilizan el régimen de humedad? ¿Será orden, suborden, gran grupo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles eran los regímenes de humedad? A ver, volvamos para atrás. Tenemos el áquico, údico. A ver, tenemos otra aquí mejor. Está bien. El áquico, údico, los perúdicos hay poca diferencia entre verano e invierno. Ústico, arídico, tórrico y sérico, ¿sí? Fíjense el régimen de humedad arídico, ¿sí? ¿Qué le estaré indicando? Que hay baja proporción de agua en el suelo. Claro, pero el régimen de humedad en el caso de los aridisoles está a nivel de orden. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Para el suborden, dentro de los aridisoles utilizamos los horizontes diagnósticos, ¿sí? Después tenemos los entisoles. Los entisoles no tienen el régimen de humedad o no lo utilizan a nivel de suborden, sino que utilizan las características o las propiedades que pueden presentar. Por ejemplo, puede ser un samente, un hortente o un fluente, ¿sí? Como les mencioné, la diferencia entre los hortentes y fluentes son los porcentajes de materia orgánica que tienen los distintos horizontes. ¿Mm? Y entonces los entisoles utilizan el régimen de humedad a nivel de gran grupo, ¿sí? Fíjense, aquí tienen, por ejemplo, un usti fluente, un usti hortent, ¿sí? Un usti sament. ¿Mm? Los histosoles tampoco usan el régimen de humedad, sino la descomposición de las fibras. Los insectisoles sí usan el régimen de humedad y los molisoles también, ¿sí? ¿Qué más nos queda? Los oxisoles también. Los epodosoles no. Los ultisoles sí. Y los vertisoles sí usan el régimen de humedad a nivel de suborden. ¿Mm? Bien. Y después en el trabajo práctico tienen otro suelito más que yo quisiera que intenten hacerlo ustedes, ¿sí? El suelo, la quesera chica, ¿sí? Fíjense que aquí tienen horizonte A y horizonte BT. Y tienen también un BC. ¿Cuáles de estos horizontes utilizarán para clasificar el suelo? Los dos primeros, el A y el BT. Claro, exactamente, el A y el BT. El BC no, porque tiene características del material original, ¿sí? Bien.
Después tenemos algunos ejercicios, ¿sí? Que les habla de, en función de los horizontes genéticos que tienen ustedes, tratar de decir qué horizontes diagnósticos podrían ser. Recuerden que cuando ya tenemos horizontes genéticos con letra subíndice, nos hablan de procesos formadores, por lo tanto podemos inferir algún horizonte diagnóstico. Bien, después tenemos descripción de algunos órdenes de suelo en función de los horizontes que tienen y de los procesos formadores que tengan. Esto pueden hacerlo, es sencillo, ¿sí? Están en realidad descritos en las clases teóricas. Después tienen otros perfilitos que en realidad lo que tienen, los únicos datos que tienen son el porcentaje de saturación en bases, el porcentaje de arcilla y la profundidad. Y aquí tienen el porcentaje de materia orgánica o de carbono orgánico. En realidad estos suelos ya están clasificados. Fíjense aquí abajo les dice el orden de los multisoles y aquí les menciona cuáles son alfisoles. ¿Sí? La idea es que ustedes traten de relacionar, o mejor dicho, de ver cuál es la relación entre ultisoles y alfisoles. La gran diferencia va a ser justamente la saturación en base que tengan en función de los horizontes que tengan. De los horizontes, uno tiene argílico y el otro tiene un horizonte cándico. ¿Cuál tiene argílico y cuál tiene horizonte cándico? Que recuerden ustedes. El lisol argílico y el lisol cándico. Bien, el alfisol, Sí, sí. el que tiene el horizonte argílico, ¿sí? Y la saturación en base, ¿por qué va a ser diferente? Porque en función de los climas donde se forman cada uno de estos suelos, vamos a tener mayor cantidad de precipitaciones, por lo tanto vamos a tener menos de un 30% de saturación en bases para los ultisoles, y los alfisoles van a tener mucho más de un 30% de saturación en base. Entonces, eso era lo principal, ¿sí? Fijarse por qué la diferencia en la saturación en base. Las arcillas que tienen los ultisoles son caolinitas, las arcillas que tienen los alfisoles por lo general son monmorillonitas. Puede haber algún caso que tengan también una alta cantidad de caolinitas, los alfisoles, no es lo común. Y la saturación en base es diferente en función de los climas donde se han formado cada uno de los suelos. Y aquí les muestra cómo varía el porcentaje de saturación, de materia orgánica y el porcentaje de arcilla, ¿sí? Cómo los suelos tienen en realidad ganancia de arcillas y disminución de materia orgánica. Esto va a ser lógico, ¿por qué? Porque la materia orgánica va a estar principalmente en los horizontes superficiales y no va a haber en los horizontes profundos, o va a ser muy escasa la cantidad. En cambio, las arcillas se van a perder en los horizontes superficiales y se van a ganar en los horizontes profundos. Va de menor a mayor, aumentando en los horizontes BT. Bueno, simplemente hacer una interpretación, ¿sí? De todos los datos que nos dan. Después tienen algunos suelos clasificados a nivel de orden, suborden y gran grupo, ¿sí? Este tipo de nomenclatura o de denominación del suelo en función de la taxonomía, se lo damos ¿para qué? Para que ustedes se ejerciten un poquito, ¿sí? Porque el día de mañana van a encontrar, en cualquier informe, van a encontrar, por ejemplo, un endoaqualf o un torrisament o qué sé yo, un argialbol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para que se vayan familiarizando, digamos, con el nombre de los distintos suelos.
¿Mm? Y a su vez, para que en función de la clasificación taxonómica, ustedes vayan sacando cómo van a ser las propiedades de ese suelo. ¿Sí? Fíjense, aquí tienen un suelo del orden alfisol. ¿Sí? ¿Qué horizonte diagnóstico dijimos que debieran tener los suelos del orden alfisol? Argílico. Bien, un horizonte argílico. Entonces ustedes ya se hacen la idea de que debajo del horizonte superficial A tienen un horizonte BT. ¿Sí? La información que le da la clasificación a nivel de suborden le dice que tiene un régimen áquico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente o tengan un nivel freático dentro del perfil del suelo, o esté en una zona tan húmeda que tengan que el suelo esté saturado todo el año. ¿Mm? Y lo más probable, si son suelos de la pampa húmeda, que tengan un nivel freático cercano a la superficie. ¿Mm? Y el endoaqualf quiere decir que es un suelo, al estar dentro del perfil del suelo, el nivel freático, quiere decir que va a ser un suelo gley, ¿sí? Que va a tener los horizontes. Puede tener una gley, un B-gley y un C-gley, o puede que el horizonte A no sea gley, pero sí los horizontes, por lo menos B y C, van a ser horizontes con gleización. ¿Sí? Los elementos formativos ustedes los tienen más abajo aquí en el práctico, ¿sí? Para que lean un poquito y traten de empaparse. ¿Sí? Fíjense, aquí están los del nivel de suborden. ¿Sí? También tienen los para clasificar a nivel de gran grupo. ¿Sí? Si ustedes buscan endo, por ejemplo, les dice que tienen características de presencia de agua subterránea. ¿Sí? Si buscan epi, podría ser un epiaqualf también. Quiere decir que tienen un horizonte superficial saturado en agua. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de que ustedes se ejerciten un poquito viendo cuáles son, hemos puesto algunos de todos los nombres posibles de suelos que hay, ¿sí? Para que se ejerciten un poquito y saquen cuáles son las características de estos suelos. ¿Sí? No tiene mucho sentido que busquen por ahí en internet porque le va a dar definiciones de dónde pueden encontrar este suelo, de la zona, y no le va a dar las características. Más bien, ejercítense ustedes con la llave de la taxonomía. ¿Sí? Después tienen otro ejercicio para tratar de clasificar horizontes diagnósticos. ¿Sí? Por ejemplo, les dice un horizonte superficial A1 que tiene un espesor de 30 centímetros. Valor en seco de 4,5. ¿Cuáles eran los valores de Value para clasificarlo como mólico? Menor de 5, menor de 3,5 y croma menor de 3,5. Este tiene 4, 2,5 y croma número 2. O sea que el color para clasificarlo como mólico estaría. El espesor también porque tiene 30 centímetros. Tiene estructura en bloques, está bien estructurado. El porciento de carbono orgánico dice que es 1, por lo tanto materia orgánica es 1,7. Saturación en base del 40%. Fíjense, ¿cuál dijimos que era la diferencia entre un horizonte mólico y un horizonte úmbrico? El mólico tiene más base que el úmbrico. Exactamente, el mólico tiene más de un 50% de saturación en base y el úmbrico tiene menos del 50% de saturación en base. Por lo tanto, a pesar de que tenga las otras propiedades para mólico, lo clasificamos como un horizonte úmbrico. ¿Sí? Aquí tienen que poner úmbrico. ¿Mm? ¿Se entiende entonces cómo es la mecánica? Sí, profe. Y después hay otro punto que les dice
¿A qué orden pertenecen estos suelos? Les da los horizontes diagnósticos. Por ejemplo, les dice un suelo que tiene un horizonte A ócrico encima de un horizonte B cámbico. ¿A qué orden piensan ustedes que puede corresponder este suelo? El suelo A. ¿Cuál le dijimos que tenía un B cámbico? Si quieren, nos fijamos dentro de la llave, ¿sí? Veamos a ver dentro de los órdenes del suelo. No puede ser un gelisol porque no son suelos que tienen horizontes congelados. No puede ser un histosol porque tienen que tener horizontes orgánicos. ¿Cuál es el próximo? A ver. El otro que nos habla es un espodosol, tampoco porque necesitamos un horizonte espódico. Andisol tampoco porque necesitamos un horizonte melánico, ¿sí? Oxisol tampoco porque necesitamos un horizonte óxico. Vertisol tampoco. Aridisol, fíjense que nos pide un ócrico, pero por debajo podemos tener podríamos tener un argílico, que no es este el caso. No tenemos horizonte argílico. Y después pasamos a los ultisoles, tampoco porque no tiene un B cándico. Molisol tampoco porque no tenemos mólico. Alfisol tampoco, ¿sí? Aquí nos dice un horizonte cámbico, ¿sí? Un horizonte cámbico. ¿Y cuál es el orden que nos dice? El de los inceptisoles, ¿sí? Cuestión de que traten un poquito de estudiar más o menos cuáles son los horizontes diagnósticos que tiene cada orden. Y en función de eso van a poder sacar cuáles van a ser los órdenes a los que pertenecen estos suelos que están en el trabajo práctico. Por ejemplo, el suelo este A, ¿sí? Que tiene el horizonte cámbico. Y bueno, después está el ejercicio este que hicimos, ¿sí? Si quieren ejercitarse, tienen el librito de los suelos del NOAA, que está disponible también en internet, que tiene la descripción y los análisis de laboratorio de todos los suelos de la provincia, ¿sí? E incluso yo les dejé una tablita donde están clasificados también todos los suelos de la provincia, ¿sí? A ver. Profe, Sí, después podríamos hacer un repaso sobre justamente lo que hablaba sobre el porcentaje de saturación de bases, cómo se lava más o menos, dependiendo del tipo de clima. bueno, ese tema lo vamos a ver en cuando veamos coloides, ¿sí? Coloides y las propiedades coloidales del suelo, físico-química del suelo. Pero de todos modos, si quieren, vemos un poquito ahora y recordamos más o menos cómo sacamos la saturación en base, ¿sí? Estaba tratando de buscar, hay una... bueno, también dentro de la página del INTA están todos los suelos de las provincias clasificados, ¿sí? Por la taxonomía del suelo.
No lo puedo encontrar. A ver. A ver, veamos. Fíjense, esta tablita también está en la página del INTA, ¿sí? Dentro de recursos naturales y de suelo. Fíjense, están todos los suelos de la provincia clasificados a nivel de gran grupo o incluso subgrupo, ¿sí? Esto les puede servir también si quieren ejercitarse, ¿sí? Si quieren se la subo también a la plataforma Moodle, ¿sí? Bien, bueno, ustedes querían revisar un poquito los conceptos de saturación en base, ¿sí? Bueno, veamos a ver un poquito la diapositiva que veíamos en los procesos formadores, ¿sí? Bien, profe. Sí, más que nada era a cómo se produce ese lavado de bases que dice usted. Eso va a estar en función de los suelos, ¿sí? De qué zonas son. Si son de climas húmedos, van a ser principalmente lavados en base. Es lo que acabamos de ver entre los ultisoles y los alfisoles, ¿sí? Eh, Fíjense que ustedes estaban viendo recién a ver, perdón. Están viendo en la pantalla la diapositiva de los procesos, ¿sí? Sí, Por profe. ejemplo, el proceso de salinización, sodificación y los suelos sódicos degradados. Fíjense que a medida que nos vamos hacia la parte más alta del perfil van a ser más lavados, ¿sí? Y en este caso vamos a tener los suelos salinos en la parte baja. ¿Por qué? Porque las sales permanecen en el perfil, no son lavadas, mientras que los suelos sódicos degradados van a estar en la parte más alta. ¿Qué quiere decir que tengamos suelos sódicos degradados? Que el sodio incluso va a ser lavado de los que estaban absorbidos en el coloide, ¿sí? Y van a ser reemplazados por los hidrogeniones del agua. En el caso de cuando hablamos de órdenes de suelos, en realidad nos referimos a distintas regiones climáticas. Si hablamos de un alfisol, por ejemplo, podemos hablar de la pampa húmeda o subhúmeda, donde tenemos 1000 milímetros de precipitación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un natracualf, ¿sí? Un alfisol, que tiene un horizonte nátrico, o sea, saturado con, las arcillas están saturadas con cationes sodio, la mayoría de las cargas.
Mientras que, por ejemplo, un ultisol va a ser de una región como la Pampa húmeda, ¿sí? Perdón, va a ser de una región como Misiones, ¿sí? Donde tenemos altas precipitaciones y ahí sí vamos a tener lavado de las bases, de modo tal que los horizontes B van a tener baja saturación en base, ¿sí? No sé si están viendo en la pantalla el grafiquito que veíamos hace rato eh, de los Sí, ultisoles y profe. de los altisoles, ¿sí? Sí, se ve, se ve. Entonces, los alfisoles como los ultisoles, ambos tienen arcilla en los horizontes B. Las arcillas de los ultisoles son caolenitas, las arcillas de los alfisoles son monmorillonitas. Los climas donde se forman los alfisoles no tienen más de 1000 milímetros, ¿sí? En cambio, los ultisoles se forman en climas donde tenemos más de 1000 milímetros de precipitación. Eso va a hacer que los cationes que están absorbidos por las arcillas, calcio, magnesio, sodio y potasio, sean retenidos en mayor proporción en los alfisoles comparado con los ultisoles de Misiones, donde van a ser lavados. ¿Por qué? Por las altas precipitaciones que hay, ¿sí? Simplemente relacionar con los climas donde se forma cada uno de esos suelos. Ah, perfecto. Profe, y generalmente eso, las bases que son lavadas, como lo que mencionaba usted, ¿son generalmente siempre reemplazados por hidrogeniones? Y bueno, fíjate que sí, ¿por qué? Porque si vos tenés un lavado de las bases que son calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿qué te va a quedar? Si tenés mucho menos base, vas a tener cationes ácidos, hidrogeniones. En los suelos de Centroamérica o por ejemplo, de Brasil, donde hay mucha meteorización, una meteorización intensa, aparte de los hidrogeniones puede haber aluminio, puede haber hierro, que son productos de una meteorización intensa de los minerales originales, como pueden ser los feldespatos, piroxenos y anfíboles, ¿sí? Entonces, aparte de los hidrogeniones aportados por la lluvia, la alta alteración que hay de los minerales puede liberar cantidades de hierro, aluminio, manganeso, de modo tal que estos minerales producen también hidrólisis en el suelo y, y bueno, y causan que el pH sea más ácido también, ¿sí? Bien, profe. Bueno, bueno, la idea era que avancemos con un poco no, más que avanzar, mejor dicho, perdón, volver a ver los trabajos prácticos anteriores, ¿sí? Los trabajitos de perfil del suelo. Yo no sé si ustedes pudieron hacerlo. Yo quisiera que veamos un poquito eso porque es importante, ¿sí? Que tengan todos los conceptos de los prácticos, eso, del perfil del suelo, de procesos formadores, ¿sí? Antes de avanzar. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿sí? Vamos a ver los trabajos prácticos de perfil del suelo, ¿sí? Bueno, ustedes lo que tenían que hacer en este trabajo práctico era leer el trabajito este de Coronel Dorrego, ¿sí? De los suelos del sur de la provincia de Buenos Aires, del río Quequén y Salado. Sobre todo la descripción del suelo 2, ¿sí? Más aquí adelante está la descripción del suelo 2. Tienen 3 suelos ustedes, ¿sí?
Fíjense, aquí tienen la parte superior de la ficha edafológica con todo lo que hace al paisaje del suelo, ¿sí? Y aquí tienen la descripción del perfil del suelo, ¿sí? Todas las propiedades de cada uno de los horizontes. ¿Mm? ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, la idea era de que ustedes traten de responder todas estas preguntitas relacionadas con cómo han actuado, por ejemplo, cuál sería la definición de suelo, ¿sí? Aquí les pide que expliquen cómo definían ustedes el suelo, ¿sí? Cómo definen el proceso de formación del suelo. Recuerden que partíamos de un material original, ¿sí? Volvamos a ver el PowerPoint de perfil del suelo, ¿sí? Nosotros partimos de un material original homogéneo, de modo tal que partimos, por ejemplo, de un loess, ¿sí? Como es el caso este de la pampa húmeda. A medida que va transcurriendo el tiempo, se va fijando la vegetación, comienza a transformarse el material original en un horizonte A, perdón, en una capa C, a meteorizarse. Después, a partir de esta capa C, se forma el horizonte A. En una etapa más avanzada tenemos un horizonte BW. Puede formarse también un horizonte aluvial incipiente. Y en el último estado del suelo senil ya tenemos todo el perfil con todos los horizontes, ¿sí? El material original, el horizonte superficial A, el aluvial y el BT. Todos estos horizontes, recuerden que se formaron siempre a partir del material original o de la capa C. ¿Mm? Entonces, esto es lo que les pedí aquí la ingeniera que más o menos esquematice, ¿sí? La diferencia entre los factores y los procesos formadores. Ustedes tienen que fijarse cuáles son los factores. Son aquellos fuerzas que tienen capacidad para modificar el material original. ¿Mm? Mientras que los procesos, ¿qué le van a producir? Directamente los horizontes que va a tener cada tipo de suelo, ¿sí? Ustedes vieron cuando vimos la taxonomía que cada uno de los órdenes del suelo tenían sus horizontes diagnósticos, ¿sí? Que van a ser lo que van a producir los procesos formadores. ¿Sí? La importancia del estudio del perfil del suelo, la importancia de la planilla edafológica. Si ustedes manejan bien lo que es la planilla edafológica, van a manejar muy bien todo lo que son las propiedades del suelo, cuáles van a ser las limitaciones que tiene ese suelo, y van a ver que esto no es caprichoso, ¿sí? Todas estas propiedades que les pide la planilla edafológica, cuando lleguemos a ver las clasificaciones utilitarias, van a ver que es necesario que tengan clasificadas todas estas propiedades del suelo, si no, no van a poder clasificar utilitariamente el suelo, ¿sí? Fíjense todos los datos que le pide la ficha edafológica, repasando un poquito. La serie se refería a la unidad taxonómica, ¿sí? La fase es una subdivisión de la serie. El símbolo va a ser, cómo se lo utiliza en cartografía del suelo, va a ser el nombre de la serie resumido, ¿sí? Con letras mayúsculas. Si ustedes conocen la clasificación hasta subgrupo, también pueden ponerla aquí en la ficha edafológica, lo mismo con la familia. La clasificación por aptitud, esto va a ser uno de los últimos prácticos que veamos, pero si ustedes disponen de esa información, también se vuelca en la ficha edafológica cuando vamos a describir el suelo a campo. Las limitaciones van a estar en función también de cada una de las propiedades estas que ustedes han descrito del perfil del suelo. Después de que terminen de describir el perfil, pueden poner aquí las limitaciones que ustedes han encontrado al describir el perfil del suelo a campo. La ubicación, si ustedes tienen un GPS, pueden tomar las coordenadas de ese punto donde están describiendo el perfil del suelo
y volcarlo, y si no, se pone una ubicación en función de las rutas principales, los pueblos, o un nombre de una finca puede ser, ¿sí? Y los metros, por ejemplo, a la entrada de esa finca. El paisaje se refiere a las unidades geomorfológicas, donde nosotros vamos a describir el perfil del suelo. No es lo mismo que nosotros describamos el suelo en una llanura, ¿sí? En una llanura aluvial, que va a ser por una zona por donde muy cercano va a estar el cauce principal del río, o que describamos suelos en un cono aluvial, o que lo describamos en una terraza fluvial, ¿sí? En función de la unidad geomorfológica va a ser distinta el perfil del suelo que vamos a tener. La vegetación se pone si es natural o cultivada. También el porcentaje de cada una que ocupa la cobertura de ese suelo, ¿sí? Incluso si es natural, se pueden poner los tres estratos, herbáceo, arbustivo o arbóreo. Los materiales originales, a medida que ustedes vayan teniendo un poco más de entrenamiento, van a ir distinguiendo si son in situ o si son transportados. Dijimos que la mayoría de los suelos van a formarse en materiales transportados, ¿sí? Sobre todo los suelos que tienen uso agrícola. Los suelos del Valle Lerma, de todos los valles intermontanos, de la llanura chaqueña, van a ser materiales transportados, ¿sí? De origen fluvial. El drenaje, ¿sí? Ya es una de las limitaciones importantes. Ustedes tienen que poner la clasificación en función de cómo están observando el perfil del suelo, ¿sí? Tienen distintas clases, ¿sí? Que puede ser muy pobremente drenado, imperfectamente drenado, hasta excesivamente drenado. En función de cómo ven ustedes el drenaje del suelo, anotan la clase que va a tener el drenaje de ese suelo. El relieve. ¿Por qué será importante también determinar el relieve? ¿Qué pasará si un suelo tiene un relieve excesivo? ¿Con qué estará relacionado? ¿Qué Con piensan la ustedes? erosión. Exactamente, con la erosión, ¿sí? En realidad está más relacionado con la pendiente, ¿sí? Vamos a ver que el relieve no es lo mismo que la pendiente, pero los dos están relacionados, ¿sí? Seguramente los suelos que tienen un uso agrícola van a tener un relieve normal, ¿sí? Una pendiente menor al 3%, subnormal, ¿sí? Pendientes cercanas al 1% o menores. Y si son suelos que se encuentran en un relieve cóncavo, ¿qué quiere decir? Que van a tener problemas probablemente de drenaje o problemas de un nivel freático cercano a la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser relieves deprimidos. Muy relacionado con esto está, como dijimos, la pendiente. Fíjense que cuando ya tenemos más de un 3% de pendiente, como decía el compañero, ya la erosión va a ser importante y nosotros lo que tenemos que hacer es manejar ese suelo, ¿sí? Por lo general los suelos agrícolas van a tener menos de un 1% y si tienen, como dijimos, más de un 3%, ya van a necesitar un manejo importante, ¿sí? Entonces es importante determinar la clase de pendiente que tiene ese suelo, ¿sí? ¿Qué más? La inundación. También si estamos en zonas cercanas a cursos fluviales, van a ser suelos de clase 1 muy inundables o con alto peligro de inundación. Y si son suelos de clase 5, no van a tener peligro de inundación. La permeabilidad, ¿a qué se refiere? Por ahora lo vamos a relacionar nosotros con la textura que tenga ese suelo. Suelos que tengan texturas finas, arcillosas. ¿Qué tipo de permeabilidad vamos a decir que tienen? ¿Qué piensan ustedes? Lenta puede ser. Seguramente va a ser lenta, ¿sí? Si tenemos textura franco, pueden tener una permeabilidad moderada. Y si tenemos texturas gruesas, arenosas o suelos pedregosos, seguramente va a tener una permeabilidad rápida.
La posición va a ser el lugar donde nos ubicamos nosotros dentro del paisaje, dentro de esa unidad geomorfológica. No es lo mismo que nos ubiquemos en el ápice a que nos ubiquemos en la parte distal de un cono aluvial, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, por ejemplo, el ápice de un cono aluvial del río Toro, por ejemplo, sería en la parte de Quijano, ¿sí? Mientras que en la parte distal sería, por ejemplo, la zona de la isla, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen aquí en el Valle del Lerma. Bien, la pendiente ya la mencionamos, la cobertura vegetal también, la profundidad al nivel freático, ¿sí? Si aflora dentro del perfil del suelo donde nosotros estamos describiendo, se pone, ¿sí? 1 metro, 50 centímetros, o incluso puede ser en superficie, ¿sí? El escurrimiento va a estar también en función de la pendiente. Muy rápido va a ser cuando tengamos una pendiente fuerte mayor al 3 o al 5%. Medio va a ser una pendiente entre un 1 y un 3%. Y nulo va a ser cuando tengamos una zona cóncava con prácticamente sin desnivel, ¿sí? La presencia de salinidad y alcalinidad. ¿Cómo determinaban ustedes la presencia de salinidad a campo? ¿Qué es lo que podían ver que les podía indicar que había un suelo salino a campo? Las Claro, plantas indicadoras. exactamente, las eflorescencias salinas en superficie o en el perfil del suelo, ¿sí? Y la presencia de alcalinidad, ¿con qué lo determinábamos? Que ustedes lo han visto también en el apunte del perfil del suelo. Presencia de alcali negro. Ácido clorhídrico. Sí, puede ser, pero sí es cierto, el color ese de materia orgánica dispersa les muestra, ¿cómo se llama? La presencia de un suelo sódico. Pero recuerden cuando veían en el apunte del perfil del suelo, ¿con qué líquido indicador o con qué sustancia indicadora podían determinar la presencia de sodio en el suelo? BTA. Con el BTA, ¿qué es lo que determina? ¿Era el pH? Exactamente, el pH del suelo, ¿sí? Cuando el color del BTA les daba amarillo, ustedes podían decir que estaban en presencia de, incoloro era un pH menor a 7. Amarillo era un pH más o menos de 7 y un color verde azulado era, les indicaba un pH mayor a 7, ¿sí? Y si tenían mayor a 7, ¿qué otra sustancia utilizaban? Fenolftaleína. Claro, la fenolftaleína, ¿sí? ¿Y qué les daba como resultado el uso de la fenolftaleína? Podían tener un color también incoloro, rosado o púrpura, ¿sí? Si tenía púrpura, quería decir que el pH se les iba por encima de 8,5 y seguramente había presencia de sodio. Si estaba rosado, podrían estar alrededor de 8,5 y si era incoloro, podía ser menor a 8,5, ¿sí? Entonces podían relacionar más o menos ese pH con que probablemente hubiera un alto porcentaje de sodio de intercambio, ¿sí? Esas son las formas de determinar alcalinidad a campo, ¿sí? Recuerden que la ficha grafológica les pide presencia de salinidad y alcalinidad. Y en función de cómo les dé el color de la fenolftaleína, si es muy alcalino, ponen clase 4. Y si ustedes ven una alta cantidad de sales,
también ponen clase 4. Otra forma de determinar también las sales es con con otras sales, como ser, por ejemplo, el cloruro de bario y el nitrato de plata, ¿sí? La presencia de cloruros en el suelo, ustedes toman un tubo de ensayo, agregan un centímetro cúbico de suelo, le agregan agua destilada, le agregan el nitrato de plata y si se forma un precipitado blanco sobre las partículas del suelo, quiere decir que hay presencia de cloruros, ¿sí? Se forma un precipitado de cloruro de plata, que es una sal insoluble. Y para saber si hay sulfatos en el suelo, agregan el cloruro de bario. También agregan una muestra del suelo, agregan agua destilada, y si tienen un precipitado blanco, quiere decir que hay un precipitado de sulfato de bario, ¿sí? Que es también otra sal insoluble. Esas son las formas de determinar a campo presencia de salinidad y de alcalinidad. Bien. ¿Qué más? La permeabilidad ya charlamos allá arriba, ¿sí? La erosión, en función también de la pendiente, podemos tener desde erosión muy grave si tenemos erosión en cárcava, moderada si tenemos erosión en surcos, y si tenemos erosión laminar en la superficie del suelo, tenemos ligera o sin erosión, ¿sí? Y la profundidad efectiva, ¿sí? En función de hasta dónde llegan las raíces, ya sea de los cultivos o de la vegetación del lugar, ¿sí? Se mide con una cinta hasta dónde llegan las raíces y se pone la profundidad efectiva, menos de 25 hasta 50 o hasta 1 metro. Y también el grado de pedregosidad, tienen que clasificar el grado en función de si son suelos con un 90% pedregosidad, ponerle clase 6, un 50% clase 3, y si no hay pedregosidad, clase 0. ¿Sí? Todos estos datos tienen que figurar en la descripción del perfil del suelo. Si no les habla nada de pedregosidad, quiere decir que no hay, es clase 0. ¿Se entiende más o menos? ¿Siguen hasta ahí? Después están las propiedades de los horizontes. ¿Cómo se determina la profundidad? Con una cinta métrica. Se mide sobre el perfil del suelo. Los límites, ¿qué nos van a indicar si han actuado o no los procesos pedogenéticos? Si nosotros tenemos un límite ondulado, quiere decir que estamos separando un horizonte aluvial y un VT. Si tenemos un límite abrupto, vamos a decir que tenemos capas depositadas por un río, ¿sí? Entonces tenemos el tipo y la forma. El tipo puede ser abrupto, claro, gradual o difuso. Va a ser en realidad la forma que tiene ese límite y la forma va a ser suave, ondulado, irregular o quebrado y nos va a estar indicando cómo han actuado los procesos pedogenéticos. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo determinan el color del suelo? ¿Qué es lo que utilizan? Tabla de Munzel. La tablita de Munsell, ¿sí? Y toman una muestrita del perfil del suelo, la toman el color en seco, ponen el hue, el value y el croma, y también lo determinan en húmedo, ¿sí? Para la textura campo, ¿cómo hacían para determinar la textura? ¿Qué método utilizan? ¿Cómo, Uso los profe? sentidos, profe. Claro, el método del tacto, ¿sí? Claro. Ustedes tratan de hacer lo que se llama el bastoncillo, ¿sí? Y en función de si se puede hacer el bastoncillo, ustedes empiezan a ver
Si no pueden hacer el bastoncillo, va a ser porque es una textura gruesa, arenosa, ¿sí? Si logran hacer el bastoncillo y doblarlo y se quiebra al hacer el anillo, van a decir que es una textura franco, que es una mezcla de arena, limo y arcilla. Y si pueden hacer el bastoncillo y el anillo perfectamente, entonces decimos que es una textura arcillosa, una textura muy fina, ¿sí? Esa es la forma de determinar textura campo. Y a medida que ustedes se van ejercitando con el tiempo, adquieren muy buena experiencia, ¿sí? Es una forma muy sencilla de determinar la textura campo y que después se corrobora con los datos que les da el análisis de laboratorio. Pero es importante determinar la textura a campo. Siempre se mide en húmedo, ¿eso no, profe? Sí, vos para determinar la textura y poder hacer el bastoncillo tenés que humedecer la muestra, ¿sí? Bien. La estructura también se determina siempre a campo, ¿sí? La estructura no se determina en laboratorio, solamente vamos a verla en el perfil del suelo. Quiere decir que si ustedes no toman el dato de estructura a campo, ya perdieron la oportunidad de tener el dato de estructura, ¿sí? ¿Y cómo lo definen? En función del tipo, la clase y el grado. Recuerden que teníamos distintos tipos, clase y grado de estructuras. Dentro de los tipos tenemos las estructuras esferoidales, que pueden ser en bloques, o la granular y migajosa, ¿sí? Ambas son esferoidales. ¿Qué quiere decir? Que las partículas se agrupan alrededor de un centro. En bloques, a su vez, pueden ser angulares y subangulares en función de si han sido modificadas por los agregados vecinos. Y granular y migajosa van a ser de los horizontes principalmente superficiales, donde tienen una buena cantidad de materia orgánica. En bloque puede ser de los horizontes superficiales, cuando tienen más cantidad de arcilla que de materia orgánica, o de los horizontes B más profundos. Y prismática y columnar siempre van a ser estructuras de los horizontes B. Y las estructuras laminares en realidad no son de origen pedogenético, van a ser estructuras que se van a formar por erosión, transporte y depósito de los sedimentos, ¿sí? Es importante entonces que tengan idea de dónde van a encontrar cada uno de los tipos de estructura. Fíjense que la estructura laminar en realidad no es una estructura pedogenética, sino es por erosión, como dijimos, transporte y depósito, ¿sí? Todos los otros tipos de estructuras son pedogenéticos. La clase se va a referir al tamaño de la estructura, ¿sí? Fíjense que aquí tienen, en el cuadrito tienen los distintos tamaños, desde muy finos, medios, gruesos a muy gruesos. Para estructuras prismáticas, muy fina, menor a 10 milímetros, y muy gruesa, mayor a 100 milímetros, que son 10 centímetros. En realidad, las estructuras prismáticas pueden ser hasta de 1 metro, ¿sí? Las estructuras en bloques sí son en milímetros, y las estructuras granulares también en milímetros. ¿Cómo medimos la clase? Comparándolo con la tabla Munsell, ¿sí? Agarramos una tablita Munsell y comparamos el tamaño de las estructuras. Fíjense, aquí tienen, por ejemplo, las estructuras prismáticas, ¿sí? Cuando son muy finas, medias, gruesas o muy gruesas. Bien. Y el grado se refiere a cómo se parte el agregado cuando nosotros lo sometemos a presión. ¿Sí? Si tienen un grado muy fuerte, quiere decir que vamos a obtener al aplicarlo solamente fragmentos de esa estructura separados en otras estructuras más pequeñas, ¿sí?
Y si tenemos agregados débiles, quiere decir que se van a partir en las partículas primarias, arena, limo y arcilla. ¿Mm? Bien, la consistencia, ¿sí? También se determina en seco, en húmedo y saturada la muestra, ¿sí? La consistencia en seco nos va a decir el grado que puede ir desde suelto a blando o duro, ¿sí? En función de la cantidad de arcilla que tenga ese suelo. ¿Mm? Suelto van a ser suelos arenosos que van a tener poca arcilla. Blando puede ser una textura franco-arcillosa, franco-arenosa. Y duro va a ser una textura que sea principalmente arcillosa. ¿Mm? En húmedo puede ser desde suelto, puede ser friable o firme, ¿sí? En función también de las proporciones que tengan de arena, limo y sobre todo arcilla. ¿Mm? Cuando sean suelos arcillosos van a ser seguramente firmes en húmedo. ¿Mm? Y en saturado o mojado se toma el bastoncillo que ustedes habían hecho para determinar la textura y se lo aprieta con los dedos de la mano, ¿sí? ¿Y qué podemos ver ahí? Plasticidad y adhesividad. Si el suelo tiene mucha arcilla, seguramente va a ser muy plástico. Y si el suelo tiene nada de arcilla, va a ser no plástico. Y la adhesividad también, ¿sí? Si queda pegado a los dedos, quiere decir que va a tener mucha arcilla. Y si no se pega, si son granos de arena, va a ser no adhesivo. ¿Mm? ¿Cómo determinamos el pH? Ya lo comentaron ustedes hace rato, con la presencia del BTA. Podía ser amarillo, verde o azul. Yo me confundí hace rato, nadie me dijo nada. ¿Sí? Un color verde nos indicaba un pH cercano a 7. ¿Mm? Y en el caso de que sea mayor a 7, podemos utilizar la fenolftaleína para ver si era mayor a 8,5, nos daba un color rosado. ¿Mm? ¿Cómo determinamos la presencia de carbonato en el suelo? ¿Qué opinan ustedes? El uso de ácido clorhídrico. Claro. Recuerden que el carbonato de calcio es una, bueno, no es una base, pero es una sal básica, ¿sí? Y reacciona justamente con un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, ¿sí? Esa efervescencia nos va a indicar la presencia de carbonatos en el perfil del suelo. ¿Mm? Después tenemos también las concreciones que pueden ser de carbonatos, de óxido de hierro, en función de las sales que hay en el suelo, que se hayan concentrado. Los barnices los vamos a determinar en los horizontes B, que son la concentración de arcilla en los horizontes B. Moteados era concentraciones de óxido de hierro, cuando teníamos suelo clay. ¿Mm? La humedad se pone en 1, 2, 3 cruces en función de la cantidad eh, de si el perfil está húmedo o no, o el horizonte está húmedo o no. La cantidad de raíces también se ponen cualitativamente 1, 2, 3 cruces. ¿Mm? Y las grietas también se van a describir generalmente en los suelos que sean ricos en arcilla, ¿sí? Sobre todo en los vertisoles. Se ponen 1, 2, 3 cruces en cada una de las casillas y la profundidad hasta la que llega, ¿sí? Pueden ser de superficie hasta los horizontes más profundos. ¿Mm? Entonces la idea era que ustedes vean o describan en función del trabajito este de Coronel Dorrego, todas las preguntitas estas que tiene, ¿sí? Sobre material original, pendientes, relieve, ¿sí? Factores formadores, ¿sí? Cómo han actuado aquí en Coronel Dorrego. ¿Cuál será el material original del suelo de Coronel Dorrego? ¿Qué piensan ustedes? Lo es.
Eso, un loe, ¿sí? Un material transportado por el viento. Fíjense que les da el suelo este bien desarrollado que tienen ustedes, ¿sí? Con horizontes A, un horizonte adensado por el uso de la maquinaria y un horizonte BT. ¿Sí? Y por debajo el material original con concentración de carbonato de calcio. ¿Sí? Bien. Factores formadores, los procesos, ¿qué más? Las características de erosión que tengan ese suelo, la permeabilidad, el drenaje natural, ¿sí? Si son suelos que tienen inundación o no, ¿sí? La cobertura que tienen, que son los cultivos en realidad, ¿sí? Presencia de nivel freático que no ven en ese perfil del suelo y la profundidad efectiva hasta donde llegan las raíces de los cultivos, ¿sí? Bueno, la idea es que traten de hacer una descripción, lo mismo con las características internas del perfil del suelo, ¿sí? Si hay discontinuidades litológicas o no, ¿sí? Fíjense que ustedes aquí en este perfil del suelo tienen un horizonte CK que tiene características muy diferentes a los que están por encima. Probablemente aquí debieran haber utilizado también una discontinuidad, ¿sí? Poner un 12K porque tiene una alta concentración de carbonato. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Yo también en alguna oportunidad les hice unas diapositivas que muestran eh, cómo es la ubicación de estos perfiles, ¿sí? Fíjense, los perfiles que están describiendo ustedes están entonces en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Alrededor del arroyo Quequén, ¿sí? O del río Quequén, creo que les menciono. El arroyo, en realidad, que es un afluente del arroyo Quequén, es el arroyo Indio Rico, ¿sí? Aquí están ubicados los tres perfiles, el perfil 1, el 2 y el 3, ¿sí? Todo esto serían las llanuras de estos arroyos afluentes, ¿sí? Por aquí circula el cauce principal del arroyo. Eh, ¿Y cómo estarían ubicados en un perfil topográfico? ¿Sí? No sé si están viendo en la pantalla. ¿Sí? Tenemos, el perfil 1 está en una zona un poquito más elevada, el perfil 2 está un poco más bajo, en una depresión, ¿sí? Que en el verano se llena de agua, se forma una laguna, y el perfil 3 estaría en una zona un poquito más alto, pero también en una zona de depresión. ¿Sí? Y bueno, después tienen las características y la descripción de la geomorfología del sitio. ¿Sí? Si quieren, se la subimos también a estas diapositivas a la plataforma Moodle. ¿Sí? Y no sé Sí, qué otra profe. duda. ¿Sí? ¿Perdón? No, decía que sí, que la suba a la diapositiva. Bueno, no sé qué otra duda tienen ustedes con respecto al trabajito práctico este de perfil del suelo o el de procesos formadores. ¿Sí? ¿Tuvieron alguna duda al hacer estos trabajos prácticos?
Fíjense que es importante determinar ¿sí? los procesos que pueden haber en el perfil del suelo. ¿Por qué? Porque estos procesos pueden llegar a ser también una limitación. ¿Sí? El proceso, por ejemplo, de argiluviación significa que hubo una remoción de arcilla del horizonte superficial y que se concentró en el horizonte este BT. Si es muy alta la ganancia de arcilla, pueden llegar a tener horizontes que pueden tener, ser muy densos, tener poca macroporosidad y por lo tanto les muestra una limitación en cuanto al drenaje de ese suelo. ¿Sí? Van a tener drenaje muy lento, o perdón, van a ser suelos pobremente drenados. ¿Sí? Van a tener una permeabilidad muy lenta. ¿Sí? Los otros procesos, el de calcificación también. ¿Sí? Los procesos de argiluviación, calcificación, van a presentar a veces o van a representar limitaciones dentro del perfil del suelo. ¿Sí? Los suelos vertisoles también son suelos muy densos que tienen poca macroporosidad. ¿Sí? Van a ser suelos a veces pobremente drenados. ¿Sí? Suelos que van a tener una consistencia muy dura en seco. ¿Sí? Que no van a ser suelos friables cuando estén húmedos. ¿Sí? Por lo general, no, mejor dicho, necesitan un manejo especial, ¿sí? Para poder ser cultivados. ¿Sí? Los suelos oxisoles, por los procesos de ferruginación, también son suelos que necesitan manejos muy especiales y solamente van a poder hacer determinados cultivos, ¿sí? No cualquier tipo de cultivo. Los suelos hidromórficos, otra limitación también que pueden presentar los suelos, ¿sí? Cuando hay agua dentro del perfil del suelo. ¿Sí? La salinización también seguramente van a haber muchos cultivos que no son tolerables a la cantidad de sales que tengan esos suelos. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que ustedes tengan presente en qué consisten los procesos, de modo tal que van a ser los suelos que ustedes van a tener, ¿sí? En función de esos procesos. ¿Sí? Bueno, no sé qué otra cosa quieren ver, si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta. Recuerden que el coloquio va a ser ahora al mediodía, ¿sí? Sobre procesos formadores. Profe, Sí, el proceso de podzolización, no sé si lo podemos ver. sí. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Cómo se produce la migración de los... Bueno, dijimos que el proceso de podzolización eh, se daba en materiales originales gruesos, arenosos, en climas fríos y donde ustedes tenían una vegetación que aportaba materia orgánica muy ácida al perfil del suelo. ¿Sí? Son característicos, por ejemplo, de la zona de la cordillera patagónica, ¿sí? Donde tienen todos esos factores formadores. ¿Mm? ¿Y en qué consiste? En la formación de quelatos en el horizonte superficial, ¿sí? ¿Qué eran los quelatos? Eran los complejos arcillo-húmicos, ¿sí? Se juntaba, por ejemplo, una molécula de ácido fúlvico con el hierro, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué permitía la formación de ese quelato? Que migre el hierro desde superficie hacia profundidad. De esa forma, ustedes tenían pérdida de los cationes aluminio y hierro en superficie y ganancia en los horizontes más profundos, en los horizontes B húmico con sesquióxido, ¿sí? ¿Hasta dónde migraban? ¿Hasta qué zona migraban los quelatos? Eh,
migraban hasta donde se saturaban todos los ligandos de la materia orgánica o donde había un cambio, por ejemplo, de pH en profundidad en el perfil del suelo, ¿sí? Se pierde la humedad, hay un pH diferente, más básico, por lo tanto precipitaban los quelatos, la materia orgánica junto con el hielo. A veces puede ocurrir que la materia orgánica sea tomada por bacterias, por ejemplo, y les queden solamente los horizontes B férricos, ¿sí? O con sesquióxido, sesquióxido de hierro. Otras veces tienen los horizontes B húmicos férricos y otras veces son preponderantes los horizontes húmicos, ¿sí? Entonces, en general, ese es el proceso de podzolización. Como dijimos, no tenemos en nuestra provincia, pero sí son muy comunes en el norte de Europa, en Rusia, también en Estados Unidos, ¿sí? En la zona de Canadá, y también en la, eh, en la Patagonia nuestra, ¿sí? Esas son las características de los suelos por sol. Gracias, profe. No, por nada. Profe, y con el tema de los duripanes, de los fragipanes, Y bueno, son característicos de regiones más bien semiáridas, donde ustedes tienen que se les solubiliza el sílice y se deposita en profundidad, formando esas capas cementadas por dióxido de silicio, ¿sí? Por lo general, como decíamos, son regiones semiáridas con pH muy alcalinos o a veces pH muy ácidos, ¿sí? Para que se produzca la solubilización del sílice y se deposite en profundidad. ¿Sí? Son capas más que nada de dióxido de silicio. Tampoco no son características de nuestra zona, ¿sí? Como dijimos, tenemos que tener pH o muy alcalinos o muy básicos. las diferencias serían en la concentración de sílice entre los dur y los fragipanes. Exactamente, los duripanes están cementados en 90% y los fragipanes mucho menos, por eso pueden romperse con una herramienta. Y aquí pedían en el chat que expliquemos la vertisolización. Consiste simplemente en el proceso de suelos que se forman en ya materiales originales que van a ser arcillosos, ¿sí? Y la característica del perfil van a ser muy homogéneos, todos los horizontes van a ser arcillosos. Se pueden producir los Elickenside por el proceso de expansión y contracción, que son superficies de deslizamiento, ¿sí? Y podemos tener, como dijimos, los horizontes B con la superficie de deslizamiento, o podemos tener lo más común en nuestra zona, son capas C, ¿sí? Distintas capas C de arcilla. ¿Mm? Los vertisoles son muy comunes en las partes distales, por ejemplo, de los, eh, de los conos aluviales, ¿sí? Por ejemplo, en el cauce del río San Francisco, en las partes distales, aquí en la zona de la isla, podemos tener vertisoles. ¿Mm? Bueno. Bueno, entonces si no tienen más dudas, los dejamos para que puedan entrar al coloquio, ¿sí? Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el jueves. Bueno, nos vemos entonces, que anden bien. Hasta luego.